¿Alguna vez has sentido que el trabajo se convierte en tu propio mundo? Las horas se extienden, las responsabilidades crecen y casi sin darnos cuenta, el estrés empieza a pasar factura. Te explico cómo manejar el estrés laboral con una historia. Laura, como muchas otras personas, vivía inmersa en su trabajo. Las horas se extendían, las responsabilidades aumentaban y sin darse cuenta el estrés comenzó a acumularse. Un día se miró al espejo y vio un rostro cansado, reflejando el desgaste de todo ese tiempo. Fue en ese momento cuando supo que algo tenía que cambiar. Hoy conoceremos su historia y las 10 estrategias que le ayudaron a manejar el estrés laboral y recuperar el equilibrio en su vida. Con el tiempo, los dolores de cabeza, el insomnio y una sensación constante de ansiedad comenzaron a aparecer. Así comprendió que estos signos eran más que solo fatiga. Eran indicadores de estrés crónico, algo que podría llevar a problemas graves como la hipertensión o el síndrome de fatiga crónica. Una de las primeras decisiones que tomó fue establecer límites claros. Había estado diciendo sí a todo, sin saber que eso solo aumentaba su carga. Al aprender a decir no y definir objetivos realistas, ella logró reducir su ansiedad y mejorar su productividad. La falta de organización puede amplificar el estrés. Laura decidió empezar a utilizar herramientas para gestionar mejor su tiempo. Dividió proyectos grandes en tareas más pequeñas, estableciendo plazos realistas. Esto le permitió recuperar el control y sentir que estaba logrando sus objetivos. Incorporar actividades de disfrute personal puede marcar una gran diferencia en la reducción del estrés. Recordó además lo mucho que disfrutaba pintar. Había dejado de hacerlo, pero decidió retomar esta pasión. También decidió incorporar ejercicio a su día a día. Comenzó con 10 minutos de caminata cada mañana, que pronto se convirtieron en sesiones más largas. El ejercicio regular no solo mejora tu estado físico, sino que también ayuda a liberar endorfinas, reduciendo niveles de estrés y mejorando el ánimo. Al principio, Laura era escéptica sobre el mindfulness, pero decidió darle una oportunidad a nuevas técnicas. Aprender a estar presente, a apreciar el momento y a dejar ir las preocupaciones innecesarias transforma la manera en la que enfrentamos el día a día. Durante su proceso, Laura también exploró opciones naturales como el ginseng siberiano y la pasiflora. Estos productos pueden ayudar, ya que aumentan la amplitud de los canales GABA, al igual que los medicamentos, aunque siempre se debe consultar a un médico antes de tomar cualquier suplemento. A medida que avanzaba en su camino, Laura comprendió que necesitaba más ayuda. Decidió acudir a terapia, donde trabajó con un psicólogo en terapia cognitivo-conductual. Gracias a esta terapia, pudo identificar patrones de pensamiento negativos y reemplazarlos por otros más saludables, lo que la ayudó a manejar el estrés de manera efectiva. Laura también comenzó a valorar más las relaciones interpersonales. Volvió a conectar con amigos y familiares, y se dio cuenta de lo importante que era compartir sus sentimientos. Está comprobado que las personas que mantienen círculos de amistades se enferman menos. En su entorno laboral, aprendió a no confundir las relaciones profesionales con amistades. Un verdadero amigo es quien te ayuda a crecer, y los conflictos laborales a menudo no tienen que ver con uno, sino con los problemas que otros están enfrentando. Laura también evitó involucrarse en chismes, comprendiendo que no aportan nada positivo. En su búsqueda por sentirse mejor, Laura decidió evitar la automedicación. Sabía que muchos productos prometen soluciones rápidas, pero también entendió que podían ser peligrosos. Siempre es mejor buscar orientación médica profesional antes de tomar decisiones que puedan afectar nuestra salud. Con el tiempo, logró implementar estas estrategias en su vida diaria. No solo redujo su nivel de estrés, sino que también mejoró su calidad de vida en general. No es un camino fácil, pero cada paso valió la pena. Si te identificas con la historia de Laura, te invito a probar estas estrategias.
Si tienes alguna duda o experiencia que quieras compartir, deja un comentario. Esta historia puede ser de ayuda para otros. Gracias por acompañarme en este video y recuerda suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse. Ahora ya sabes algunas estrategias para combatir el estrés. Nos vemos en el próximo video.